Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en Facebook Live. Vamos a hacer unos ajustes que ustedes saben que siempre lo estoy haciendo. ¿Ok? Los ajustes que estoy haciendo aquí, que debo de empezar a hacerlo porque siempre los hago. Siempre los hago, ustedes lo saben bien. ¿Ok? Aquí. Diariamente. Bueno, buenos días. Espero de que hayan tenido una buena noche, hayan descansado, y estén listos para poder aprender esta enseñanza que Jesús nos quiere enseñar a todos nosotros. Sí. Eh, ayer, ayer estuvimos estudiando acerca de que nos hagan a nosotros, no hacerle a la persona lo mismo que no queremos que nos hagan a nosotros. Todavía no he terminado de hacer el ajuste bien, pero creo que vamos a estar bien. Estamos ya y estamos aquí haciendo el ajuste. Sí, haciendo el ajuste ya. Cuando ¿okay? Y ya tenemos hecho el ajuste. Entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Que estamos estudiando el Sermón del Monte y estamos ahora en el capítulo 7 y vamos a empezar hoy en el versículo 3, donde dice así: entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Qué cosa más bonita aquí está diciendo nuestro Salvador Jesucristo. Está diciendo de que entremos por la puerta estrecha, porque la larga es la que tiene mucha bendición y a muchas personas que le gustan entrar por ella. Entré por la puerta estrecha porque la ancha es la pequeña, es la puerta y amplia. Es la senda que lleva a la bendición y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ellas. Okay. Entrar por la puerta estrecha. Quiere decir que es una alternativa que tenemos en nuestra vida. Entrar por la puerta derecha, usted puede entrar por la derecha, por la estrecha y puede entrar por la ancha. Por la que a usted le gusta entrar, usted puede entrar. Porque Dios nos obliga a la persona a que hagan su voluntad. Con estas palabras Jesús empieza la última sesión de su sermón. Hasta aquí ha expuesto la clase de justicia que tiene. Hasta aquí ha puesto la clase de justicia que tiene que garantizar a todo aquel que quiera ser admitido en el reino de Dios. Y lo ha hecho siempre teniendo como punto de contraste la justicia superficial practicada por la gente religiosa de su día. Paulatinamente, a lo largo del sermón, se ha ido formando en nuestra mente una visión de dos estilos alternativos de vida. Por un lado, el practicado y enseñado por fariseos y escribas, y el cual ciertamente pretendía reflejar la justicia de la ley de Dios, pero que en realidad constituía un pobre sucidaneo. Suyo, por otro lado, el practicado y enseñado por Jesús mismo. Aquella es una justicia de actos externos,
está bien también, pero brota de un corazón justo y por lo tanto consiste no solo en acciones rectas, sino en motivaciones puras. Aquellas es una injusticia de apariencias, esta es la autenticidad. Aquella perseguía la aceptación, la reputación personal y los aplausos de la galería. Esta, la gloria de Dios, el cumplimiento fiel de la voluntad. Aquella es compartirle con intereses materiales, egocéntricos, faltas de toda compasión, generosidad y magnanimidad. Esta, en cambio, pone fin al egoísmo y al afán materialista. Ahora ha llegado el momento de la decisión del compromiso, habiendo entendido bien las dos. Conceptos éticos de los estilos de vida. ¿Cuál de ellos elegiremos? ¿Cuál de ellos seguiremos? Jesús nos insta a que nos definamos colocándonos ante una serie de alternativas. Hay dos puertas, una estrecha y la otra ancha. Solo podemos ver en el versículo de este mismo capítulo, el versículo 13, 14, por cuál de ellas entraremos. Hay dos senderos, uno angosto, el otro espacioso. ¿Por cuál de ellos caminaremos? Hay dos grupos de personas, los muchos y los pocos. ¿A cuál de ellos nos uniremos? ¿Nos dejaremos arrastrar por los muchos o nos uniremos a los pocos? Hay dos destinos, la perdición y la vida, en el cual de ellos nos encontraremos. Hay dos tipos de profetas. Aquí hay dos tipos de profetas, el verdadero y el falso. Acataremos a las difíciles palabras de aquel que predica la verdad de Dios o prestaremos atención a aquel que dice solo lo que queremos escuchar. Los profetas son como dos clases de árboles, los que dan buenos frutos y los que dan malos frutos, los que dan malos. De un árbol del cual comeremos nosotros, del fruto o del mal, del bueno o del malo. Eso lo podemos ver del versículo 15 al 20. Podemos ver estos dos tipos de cosas, los profetas verdaderos y los falsos, y las dos clases de árbol, que da fruto y el que no da fruto. Entonces, de aquí al versículo del 21 al 23 podemos ver dos tipos de creyentes, los que son solo de labios para afuera y los que son de corazón y hacen la voluntad de Dios. ¿A qué tipo pertenecemos nosotros? ¿Ok? Entonces tenemos del 24 al 27, hay dos cimientos. Hay dos cimientos para la vida, la palabra de Cristo u otra clase, cualquiera de enseñanza. Eso lo vamos a ver del versículo 24 al 27, sobre cuál de ellos estamos construyendo nuestra clase. Hay dos clases de qué, de cimiento, en cuál de ellos nosotros estamos construyendo nuestra clase. Eso está del versículo 24 al versículo 27. Ahora, preparémonos pues para tomar una determinación. Cristo, preparámonos para tomar una decisión. Cristo no nos ha expuesto su visión de justicia con el solo fin de recibir nuestros aplausos por su maestría en el manejo de temas éticos, sino en la intención de inducir en nosotros un cambio de vida y llevarnos a aquella inclusividad que ahora nos confronta. La fe de decidir si seremos discípulos suyos, si seguiremos sus pisadas y practicaremos el estilo de vida de cada disponer. Tenemos que entrar por la puerta estrecha, debemos entrar por la puerta estrecha. Ok, su llamada comienza pues con estas palabras, entrar por la puerta estrecha. Cristo no define cuál es esta puerta, da por sentado al que a estas alturas sus oyentes entenderán perfectamente de lo que está hablando. Acaba de exponer dos conceptos éticos, el suyo propio y el de los fariseos. Acaba de describir dos maneras de vivir, dos maneras de entender la justicia que Dios nos pide. Ahora exige a los discípulos
un compromiso firme con su visión ética. Y aquí se nos impone la necesidad de un momento de reflexión. Es de suma importancia que interpretemos este texto con su contexto. Excesiva ligereza podríamos caer en el error de interpretar la puerta de otra manera. Algunos entienden que se refiere a Cristo mismo como Salvador. ¿Acaso no dijo, yo soy la puerta? Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9. Otros suponen que se refería que se refería al Evangelio de la Gracia de la Fe. En contraste, en el camino de buenas obras, pero debemos recordar que Cristo aún no ha comenzado a exponer a los discípulos las grandes doctrinas de la gracia. La obra redentora de la cruz o la obra regeneradora del Espíritu, por lo cual era imposible que sus oyentes entendieran de aquella manera sus palabras. Por el momento está implicado la justicia del reino, diciendo que no puede ser ni parcial ni superficial, sino que ha de ser profunda, completa y cabal. Y está exigiendo a los discípulos que no se conformen con nada menos que la perfección, sino que se comprometan a vivir conforme a las enseñanzas éticas que acaba de pronunciar. En estos términos, ¿cómo debemos entender la palabra entrada o la puerta estrecha? ¿Cómo la debemos entender? Bueno, sin embargo, es muy posible que algunos lectores reaccionen diciendo, es imposible que Cristo está afirmando que debemos vivir según sus enseñanzas éticas si queremos ser salvos, porque nadie ha venido jamás a estas alturas excepto el mismo Cristo. A esto contestamos precisamente, es imposible que el hombre mismo, que el hombre natural viva así. Por eso mismo, la obra salvadora de Cristo no acaba con la predicación del Sermón del Monte. Él no vino solo para establecer el auténtico baremo de la justicia de Dios, sino para hacernos capaces de alcanzarlo. No vino solo para ser el portavoz de Dios en asuntos éticos, sino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y para bautizar en el Espíritu a los que creen en Él. El ser humano natural no puede vivir conforme a la justicia de Cristo, pero en cambio el ser humano regenerado por el Espíritu Santo descubre que está en medio de un proceso de transformación mediante el cual está siendo capacitado para vivir como Cristo. Yo en la carne no puedo alcanzar el listón, pero Cristo para vivir como Cristo. Yo en la carne no puedo alcanzar el listón, pero Cristo en mí puede hacerlo. Yo no puedo alcanzar las cosas que Cristo quiere que yo haga, pero si Cristo vive en mí, si yo dejo que Cristo vive en mi corazón, yo sí lo puedo alcanzar. Yo sí puedo alcanzar todas las cosas que quiere que yo haga, pero yo tengo que dejar que Él vive en mi corazón y que Él me guíe mi camino. Bueno, nosotros podemos decir, es cierto, de todo es verdadero. El discipulado tiene que ponerse en Cristo y hacer las cosas por Cristo. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu, se está revistiendo de las virtudes, del carácter de Cristo. Es decir, se ajusta más y más a los valores del sermón. Debemos recordar siempre que el Evangelio no nos es dado como excusa para no tener que practicar la justicia del reino, sino que es el medio eficaz por el cual Dios nos capacita para practicarla. Lejos de suponer que Jesús no puede estar diciendo seriamente que sus discípulos deben vivir conforme a estas enseñanzas.
deberíamos entender que cualquier persona que no se esfuerza por cumplirlas no puede ser, por definición, un discípulo de Jesucristo ni un creyente generado. Ciertamente, mientras estamos en esta vida, acusaremos siempre de la gran distancia que nos separa de la vida ejemplar de nuestro Señor. Pero todo discípulo auténtico debe estar progresando en el camino de la santidad, siendo transformado de gloria en gloria hasta que Cristo sea formado perfectamente en él. Se lo voy a volver a repetir. Cada discípulo auténtico debe estar progresando en el camino de la santidad, siendo transformado de gloria en gloria hasta que Cristo sea formado perfectamente en él. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de ser igual que Jesucristo. No tratar la manera de ser igual que fulano, ni igual que Mengano, ni igual que Penacejo, ni igual que ningún maestro de nosotros. El verdadero maestro y la verdadera persona que nosotros debemos imitar, ¿quién es? Es Cristo. Imitemos a Cristo, porque todas las demás personas son pecadores y debemos nosotros imitar a Cristo, porque Cristo es el que nos ha salvado, Cristo es el que nos está dando la vida a todos nosotros. Y por mediación de Cristo, nosotros podemos llegar al Padre. Y por mediación de Cristo, nosotros estamos en el Padre. Y por mediación de Cristo, nosotros lo estamos haciendo todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacerle caso a lo que la palabra. Sin embargo, quizás alguien quiere existir, pero la puerta es estrecha, tiene que ver con la salvación eterna. Y no solamente con nuestro estilo de vida, como tú dices, porque en el texto paralelo de Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 24, vamos a ver lo que dice. Mira lo que dice. Esfuércese por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces, estas palabras vienen a continuación de la pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Estoy de acuerdo en que consiste en la salvación. ¿Acaso no consiste en ser hechos conforme a qué? A la imagen de Cristo. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque lo que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Y acaso se puede ser como Cristo si andar como él anduvo? Vamos a ver también lo que dice el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El efecto de la salvación en la vida del creyente debe ser una vida transformada. Ciertamente el evangelio anuncia el perdón de pecados concedidos por Dios gratuitamente en virtud de la obra redentora de Cristo a todos los que convierten de sus malos caminos y creen en él. Pero todo aquel que es justificado así también recibe el don del Espíritu. Eso lo podemos ver en el capítulo Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y para que lo recibe, si no es precisamente para ser capacitado para vivir en santidad. ¿Y para qué recibe? ¿Y para qué lo recibe? Si no es precisamente para ser capacitado para vivir en santidad. ¿O acaso puede alguien ser regenerado sin que esto se manifieste en nuestra vivencia según la voluntad de Dios? Por supuesto, entendemos que la salvación que Dios nos brinda es gratuita, una obra de pura gracia que no podemos nunca merecer, sino que se debe solamente a los méritos de nuestro Señor Jesucristo,
El sermón del monte no es y nunca puede ser el medio a través del cual ganamos nuestra propia salvación, como si pudiéramos acumular puntos delante de Dios a través del cumplimiento de sus preceptos. Si aún los escribas y fariseos con todo su esfuerzo dictaban mucho de poder alcanzar el listón establecido por la ley de Moisés, ¿cómo podemos nosotros, hijos de desobediencia, adiestrados en el pecado, aspirar a alcanzar la altura superior de la ley de Cristo? No, el sermón no pretende constituir el medio de nuestra salvación, sino que define la clase de verdad que ha empezado a manifestarse ya en todo discípulo de Cristo que ha creído en él para justificación y ha sido sellado por su espíritu para santificación. El sermón plasma la exigencia de la justicia del reino de Dios. Un día, por la gracia de Dios, todo lo que hemos sido salvos por Jesucristo, viviremos en conformidad con esta justicia. La vida en el reino no puede ser otra manera, así las cosas hoy mismo, si es que estamos verdaderamente comprometidos con Él y si su espíritu ha comenzado realmente su obra transformadora en nuestras vidas. Debemos esforzarnos por vivir en conformidad con ella. En otras palabras, no vivimos de acuerdo con el sermón del monte con el fin de ser salvos, sino porque ya somos salvos. Sin la obra salvadora de Cristo, no resultaría imposible practicar sus preceptos, pero si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él, si hemos sido justificados y regenerados, no practicarlos sería un contrasentido espantoso. Entrar por la puerta estrecha. Con estas palabras, pues, el Señor nos pide que nos comprometamos en el estilo de vida que acaba de exponer. No es una invitación para que ciertos cristianos se conviertan en discípulos y especialmente entregados. No es una llamada a un segundo nivel de espiritualidad. Lo que Cristo predica aquí es el conocimiento del evangelio, la llamada a la conversión. ¿Estamos dispuestos a entrar por esta puerta? A lo largo de casi 3 capítulos, Jesús ha ido poniendo delante de nosotros un estilo diferente de vida, con nuevas actitudes, prioridades, con nuevas actitudes, con prioridades, con motivación y ambiciones. La vida que corresponde al reino de Dios ahora nos invita a asumir personalmente este estilo de vida y acatar las normas del reino. Entraremos. Le diremos que sí, que por su gracia nuestro empeño en lo sucesivo será de vivir conforme a su ley. La explicación de las palabras de Jesús es, por supuesto, que sus oyentes se encuentran aún fuera de la puerta. El hombre no se encuentra en el camino estrecho por nacimiento ni por gusto natural. No pasa por la puerta por el solo hecho de haber nacido en un lugar con padres creyentes o un país cristiano. La entrada por la puerta corresponde a una decisión personal, a un compromiso consciente asumido. Esto se ve aún más claridad en el texto similar de Lucas, que describe la entrada en términos de una lucha casi agónica, esforzado por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Y la verdad es que para muchos de nosotros, entrar por la puerta significa una larga lucha angustiosa. Antes de que la claudicaremos, nos humillaremos y diremos el paso.
Repito pues, con estas palabras, Cristo nos llama a la conversión. Hasta aquí hemos vivido según cierto estilo de vida. Ahora nos pide que renunciemos a él y nos comprometemos a seguir su camino, el camino de justicia y santidad. En este sentido, todo el sermón del monte se puede entender con una amplificación o exposición del capítulo 4, versículo 17, que dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos vivir con esa convicción: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo vimos en nuestro comentario de aquel texto? Los conceptos de arrepentimiento y conversión son inseparables. Conceptos del arrepentimiento y conversión son inseparables. El arrepentimiento siempre implica el repudio de una manera de vivir y el abrazo de otra. El anuncio del evangelio siempre empieza aquí. El evangelio de la justificación y la regeneración no evita la necesidad de la conversión. Al contrario, empieza con ella. Aunque es cierto que sin la obra salvadora de la gracia de Dios, nunca podíamos tener la esperanza de la salvación. Por la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. No obstante, aquella obra empieza en nuestra alma, desde nuestras perspectivas humanas, cuando, hastiados de nuestra vida anterior, nosotros mismos tomamos una determinación, la de doblegar nuestra voluntad a la de Dios. Someternos al señorío de Cristo y comprometernos a obedecer sus enseñanzas, así entramos por la puerta. En cierto modo, pues Jesús, al concluir su gran sermón, poniendo ante su oyente las dos alternativas, la vida o la muerte, el acatamiento de la voluntad de Dios o la desobediencia, la conversión o el rechazo, no hace más que seguir el ejemplo de Moisés, quien concluyó su gran discurso en el libro de Deuteronomio, capítulo 5 al 30, poniendo a Israel ante la misma disyuntiva. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy, ama al Señor tu Dios, anda sus caminos y guarda sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, para que viva y te multiplique, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que va a entrar por poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si no dejas de arrastrar y te postras ante dioses y los sirves, yo os declaro hoy ciertamente pareceréis. No prolongaréis nuestros días en la tierra donde tú has cruzado el Jordán, para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, y tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y alegándote a él. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo de 15 al 20, ahí donde Dios le explica a la persona de que lo cojan a él o escojan a los dioses, y si hacen las cosas bien para Dios, Dios lo va a bendecir, y si hacen las cosas malas, Dios lo va a bendecir, y le dice muchas cosas acerca de la tierra prometida. Bueno, llama la atención que ninguno de los oyentes del Sermón del Monte reaccionara diciéndole a Jesús: esto es imposible. ¿Cómo espera que entremos por esta puerta cuando por muchos que nos esforcemos, nadie puede alcanzar la perfección que tú exiges? Mateo nos dice que respondieron con asombro y reconocieron la autoridad de su enseñanza, pero no registra ninguna reacción, desesperación
cómo explicarle esto. ¿Acaso no se dieron cuenta del alcance de la demanda de Jesús? Más bien creo que debemos buscar la explicación en otro factor. No sería porque aquel que les transmitía el listón inalcanzable era aquel mismo que los había llamado a seguirlo como sus discípulos. ¿Y acaso les habría llamado si tuvieron la misión de ser su maestro fiel y enseñarle a superar el listón? Lo único que puede impedir que la exigencia de Jesús, el enseñador, no nos hundan en la profunda desesperación es descubrir que este mismo Jesús es el amigo y el salvador de los pecadores. Bueno, aquí vamos a llegar a la conclusión, pero yo quiero recordar de que hay dos puertas. Aquí habló de la puerta ancha, de la puerta estrecha. Entonces nosotros debemos escoger, ¿cuál nosotros debemos escoger? Como aquí se explicó acerca de lo que decía el libro de Testimonio, capítulo 15 creo, bueno, lo decía el libro de Testimonio, que decía, hablaba acerca de qué, de que debemos escoger qué vamos a hacer. Si vamos a alabar a Dios, si vamos a entrar por la puerta de entrada derecha, la puerta estrecha, ¿me entiende? Que sea, nos conduce a la salvación, o podemos entrar por la otra puerta. Y siempre, siempre, siempre que nosotros le damos caso, déjame otra vez aquí leer, ¿cómo entiendes? Lo que está en el libro de Testimonio, capítulo 30, versículo 15. Déjame volverlo a leer aquí. Testimonio, capítulo 30, del versículo 15 al 20. Mira cómo dice. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón te desvía y no escucha, si no te dejas arrastrar y te apostras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán, no prolongarán sus días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Entonces le está diciendo de que si la gente se postan a otros dioses, ¿qué va a suceder? Él no le va a dar misericordia. Yo declaro hoy ciertamente que van a perecer, dice que van a perecer las personas que no le hagan caso. Entonces aquí, como dice en el 19, al cielo y la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes de que he puesto ante ti vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva, y tú y tu descendencia. ¿Qué debe ser? Escoger la vida para poder vivir. Amando al Señor tu Dios. ¿Cómo nosotros podemos coger la vida? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, de la manera que nosotros podemos entrar por la puerta ancha, es nosotros hacer la voluntad de Dios y hacerle caso a todo lo que Él nos dice que debemos hacer. Entonces, mañana vamos a leer y vamos a estudiar el capítulo 14. Capítulo 14 lo vamos a estudiar mañana y vamos a seguir estudiando todas estas cosas lindas que el Señor quiere enseñarnos a todos nosotros, que debemos ponerla en práctica. Y que espero de que haya aprendido algo nuevo, y lo espero mañana a la misma hora por este mismo canal, y que tengan un bendecido día, y así nos vemos mañana, y que la paz de Dios esté con todos ustedes y con su familia. Ahí nos miramos. Bye.